Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Este viernes pasado se ha presentado en Italia un libro de Benedicto XVI que él no quiso publicar en vida para ahorrar a los cristianos debates innecesarios y como sucedió cuando apoyó el libro del cardenal Sarà sobre el sacerdocio. A propósito con motivo del sínodo de la Amazonia, pues había habido propuestas para introducir el sacerdocio, el diaconado, como paso para el sacerdocio femenino y suprimir el celibato, en ponerlo opcional. Y entonces pues el cardenal Sarà publicó un libro con el apoyo de Benedicto y esto creó pues un revuelo que el Papa ha querido ahorrar. Y revuelo que, por cierto, como explica el secretario Georg Gäßwein, pues le costó la prefectura de la Casa Pontificia, que el Papa le dijera que no volviera más por allí, porque no le había gustado la gestión que había hecho de la publicación del libro. Total, que el Papa, para ahorrar eso, pues ha querido publicarlo, ha encargado a Elio Guerriero, que es un editorialista, pues le ha encargado que lo publique póstumo. Y que es como el título, ha querido que él lo escribió en alemán, pero se ha traducido al italiano y quiere que la referencia principal sea en italiano, y se llama Che cos'è il cristianesimo. Y entonces, quasi un testamento spirituale, lo titula, como casi un testamento espiritual. Recuerdan que el día 31, cuando fallece el Papa emérito, el Vaticano recuerda y publica completo el testamento que había escrito en el año 2006, siendo Papa, vigente, pues en el año 2006, el 29 de agosto, había publicado ese testamento, que es precioso y que además le dedicaremos una sesión de tiempo de respuestas. Pero esto pues lo llama como a modo, casi un testamento espiritual. ¿Qué es lo que recoge este libro? Pues recoge, y me parece que por eso es muy significativo, los escritos posteriores a su renuncia. Todos esos escritos que ha ido sacando, que uno puede decir, bueno, pues no ha hecho gran cosa más que rezar. Digo, no, como expliqué en el vídeo que titulé Gracias Benedicto XVI, pues ahí expliqué que como obispo de la Iglesia Católica, que a eso no se puede renunciar, ejerció su tutela sobre la fe, pues de diversas maneras. Y una de ellas es estos escritos que ahora se agrupan desde el momento en que renuncia y se ponen a la venta en Italia. Supongo que la traducción al castellano no tardará mucho. Por tanto, es una obra póstuma por decisión del propio Benedicto XVI. El Papa pide que no, llamó a Elio Guerriero, que es su biógrafo italiano, a quien había confiado la preparación del volumen, y se lo dijo con total claridad: por mi parte, en lo que me quede de vida ya no quiero publicar nada. La furia, le dijo, son comillas, de los círculos contrarios a mí en Alemania es tan fuerte que la aparición de cualquier palabra mía provoca enseguida por su parte un vocerío asesino. Es tremendo, ¿eh? Quiero ahorrarme eso a mí mismo y a la cristiandad. Un vocerío asesino porque cuando se mete el diablo en los ambientes, pues entonces el diablo es homicida desde el principio, dice Jesucristo, no lo olvidemos. Y cuando hay vocerío asesino es que ahí está la voz detrás, el vocero es el diablo, son los diablos. Esas palabras que Elio Guerriero cita entrecomilladas en la presentación del libro, evocan esa reacción que ya he mencionado y que entonces el Papa pues apoyó, ¿verdad?, el libro del cardenal Robert Sarà, que era el encargado de los sacramentos, por tanto del sacerdocio, y que sale en defensa de esas movidas que estaba habiendo asamblearias en el sínodo de la Amazonia para la
promover pues la supresión del celibato y la promoción del sacerdocio femenino. Y bueno, entonces, ¿cuál es el origen de este libro? De entrada, el título evoca la introducción al cristianismo de Joseph Ratzinger. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis doctoral en teología sobre el Espíritu Santo, pues uno de los libros que más me ayudaron fue precisamente este, porque el Papa, bueno, Joseph Ratzinger, mencionaba todo ese movimiento que había surgido desde el Milen y otros para recuperar una teología trinitaria personalista, que superara el bloqueo en que se había encontrado desde el siglo XV, el siglo XVI, desde el Concilio de Florencia. Entonces, pues me acuerdo que los planteamientos que recogía Benedicto XVI, Joseph Ratzinger entonces, que luego mencionaría muchísimo Juan Pablo II en su catequesis sobre la sexualidad, haciendo ver que la familia es el trasunto humano de la Trinidad, de la familia divina, pues es un libro que me marcó notablemente, ¿no? Y que pues recuerda un poco ese resumen, porque la introducción al cristianismo lo que hacía era como un status cuestiones de los temas principales que estaban en la teología en aquellos momentos. Elio Guerriero había publicado en 2016, ya siendo emérito el Papa, la biografía titulada Servidor de Dios y de la Humanidad, que yo creo que resume magistralmente el empeño que ha tenido siempre Benedicto, ¿no? Y entonces, pues, ahí, lo que hace es, ahora, ¿qué es el cristianismo?, pues un resumen de todos sus documentos, y que es como un buen testamento de sus preocupaciones, de sus inquietudes, como pastor de la Iglesia, como obispo de la Iglesia, un obispo que ha sido papa. Bueno, entonces cuando en el 28 de junio del 2021 Guerriero visita al Papa y lo encontró muy contento del resultado de ese escrito, el más valioso para él, el que se refiere al sacerdocio. Dentro de que es el cristianismo, hay un escrito sobre el sacerdocio que dice que el Papa reelaboró lo que inicialmente se publicó en el volumen del cardenal Sará, dándole un nuevo centro de gravedad. Lo había profundizado, lo había madurado más, ¿no? El Papa le dijo a Guerriero que después del decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II sobre el sacerdocio, había quedado flotando en la Iglesia una omisión esencial que había causado la exégesis bíblica moderna en torno al ministerio pastoral. Dice, he podido demostrar que el presbítero del Nuevo Testamento es un sacerdos, es un sacerdote, aunque en un sentido nuevo, definido en la cruz por el sumo sacerdote que es Jesucristo. Es lo que él había querido, pues, subrayar en ese documento de todos los que van a aparecer en que es el cristianismo. En los más de 8 años que ha vivido en Mater Ecclesiae, Benedicto XVI, retirado, escribió estos trabajos en alemán, y es la traducción al italiano la que sale ahora a la luz. Incluye textos ya publicados y alguno inédito, otros reelaborados. Por una parte, ¿qué escritos son? Su intervención del 21 de octubre de 2014 en la inauguración del aula magna de la Pontificia Universidad Urbaniana. Un texto para aclarar el concepto de las religiones con las que la fe cristiana quiere dialogar. Un capítulo sobre la naturaleza y el devenir del monoteísmo. Un texto sobre el diálogo cristiano-islámico y el agradecimiento por el doctorado honoris causa de la Pontificia Universidad de Cracovia. Luego, en el tercer capítulo, recoge el texto escrito sobre las relaciones judío-cristianas y su intercambio epistolar con Arie Folger en septiembre y octubre de 2018, que fue muy recibido en los medios hebraicos. Hubo 3 rabinos en su presentación, y que fue muy molesto para los adversarios alemanes de Ratzinger,
que no les gustó, y que en cambio pues, un libro de diálogo con nuestros hermanos mayores, ¿no?, los judíos, pues muy importante. El cuarto capítulo recoge una entrevista con el padre Daniele Livanori, en que aborda la cuestión de si Jesucristo debía morir para restaurar el orden del ser que había trastocado el pecado. Y la respuesta clásica fue elaborada por San Anselmo de Canterbury, que hoy para nosotros es casi incomprensible. Y en la entrevista he intentado mostrar cómo hoy podemos comprender racionalmente el motivo del sufrimiento y de la muerte de Jesucristo. Luego vienen dos textos, uno sobre el sacerdocio, que acabo de mencionar, y otro sobre la Eucaristía, donde afronta el debate sobre si es posible que lo comulguen los protestantes en las misas católicas, que en Alemania se plantea constantemente. Y esto le ha permitido, dice el Papa, una mirada más profunda sobre el hecho de la presencia real, que es el tema que desconocen pues todos estos que debaten, pues que es que ahí realmente está Jesucristo y tú no puedes entrar en comunión con Él si no estás en comunión con su Iglesia, ¿no? El siguiente capítulo trata de una serie de cuestiones morales y una contribución fundamental sobre la cuestión de la Iglesia y del escándalo de los abusos sexuales, que él ya había abordado, son las notas, ¿no?, sobre la cumbre de la pederastia, donde explicó que la falta de fe y la introducción llevó a la introducción en los seminarios de personas con inclinaciones homosexuales, a ordenarlos y luego a que hubiera los problemas que hubo, ¿no? Y un último capítulo sobre cuestiones históricas, como su texto por los 50 años de la Comisión Teológica Internacional, en la que hizo importantes revelaciones sobre su funcionamiento. Un recuerdo a Juan Pablo II, unas palabras con motivo del 75 aniversario de la muerte del padre Alfred Delp, condenado a muerte por los nazis, y una entrevista sobre San José, que es con lo que acaba el libro, confiando, y dice: cuanto más envejezco, con mayor claridad veo la figura de mi patrono. Él se llamaba Joseph, como es sabido. De él no nos ha llegado ninguna palabra, pero sí su capacidad para escuchar y actuar. Y cada vez comprendo mejor que precisamente en su silencio, el que nos habla, y más allá del conocimiento científico, eso nos conduce, ese escuchar la voz de Dios, a la sabiduría. Y a él le confía esta última obra, que viene a ser, pues eso, un testamento, un recordatorio de sus inquietudes, de sus preocupaciones ante la situación de la Iglesia y procurando clarificar los principales aspectos donde él ha considerado oportuno incidir. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere.